Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que induzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la participación, la presencia de José Mario Illescas Pompilla. Él es antropólogo e investigador. Estimado José Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el programa. De nada, te preocupes. Bueno, yo tuve el privilegio de poder ver un capítulo del programa televisivo Diálogo con las Ciencias, conducido por la doctora Tatiana González, y un programa que fue dedicado al ayllu como una opción civilizadora, con los aportes muy interesantes del ingeniero Roberto Peñaranda Padilla. Siempre queda la duda al escuchar y al ver el contenido de estos programas, si románticamente deseamos volver al pasado nostálgico o pretendemos vivir un presente en amplitud porque el ayllu aparentemente está restringido a pocos, o nos proyectamos al futuro con convicción. Bueno, pero para los televidentes que tal vez no han podido ver ese programa, me gustaría un poco introducirnos a este programa dedicado nuevamente al ayllu, y podrías ayudarnos a entender qué es el ayllu. Nosotros en Runasimi podemos decir ñoja y podemos aumentarlo el verbo cani. Estaríamos diciendo ñoja cani. En esta misma lengua, si nosotros decimos ayllu, estamos diciendo familia. Una familia pequeña y una familia ampliada. Siendo una familia ampliada, el ayllu es una sustantivación de toda una totalidad que involucra al ser humano en esa totalidad, de modo que tienes tú una explicación en función de un sustantivo, ayllu, que corresponde a un sentimiento de familia muy grande. Pero como tu programa es Economía y Sociedad, hay que rescatar que este sustantivo LLU corresponde a un modelo, entre comillas, de sociedad, a un modelo de cultura, a un modelo de civilización, donde todos sus componentes humanos, en su diferencia, en su semejanza, se sienten partes de una totalidad. Y ese modelo de sociedad, de cultura y de civilización, se caracteriza por no ser antropocéntrico. Se caracteriza por el sentimiento de sentir que cada individuo, ser humano o no humano, es vital, es vida. Que lo inorgánico también tiene vida. En tanto que, digamos, una estructura molecular de una hermana piedra, de un hermano piedra, tiene vibración, vibra. Entonces todo es vibración, todo es vida. Y en este sentido, tienes que reconocer que, y tienes que sentir que, esto que es vida hace que cualquier uno sea la concentración de la totalidad. Entonces se sustantiva que este modelo de cultura, de sociedad y de civilización siente y comprende que cualquier uno es un todo y el todo es un uno. En tanto que la realidad es esa, una realidad donde todo está unido de modo inseparable y nada está separado. Y esto implica recordar, por ejemplo, hoy día los aportes de David Bohm, que nos habla de dos realidades, la explícita y la implícita. Y la realidad implícita recupera el sentimiento antiguo de todas las culturas ancestrales de que todo está unido y nada está suelto. Entonces yo como médico, yo no me puedo explicar un caso
si no me lo explico con todos los multifactores que convergen en el caso. Tú como economista, tú no puedes considerar un PBI si no consideras, ¿no?, la relación del país con el mercado externo inmediato, con el mercado externo inmediato, con los cambios climatológicos, con los cambios geológicos, con los cálculos si va a haber buena cosecha o no. No solamente es economía, no solamente es estudiar a secas, ¿no?, la producción de bienes y servicios, ni tampoco determinar consumos, es algo más que eso. Entonces, como médico yo puedo ver, digamos, que una patología se explica no solamente por lo que yo encuentro en la sangre vía un análisis, sino lo explico por el modo como vive ese individuo, mujer o hombre, en su familia. Qué cosa come, qué cosa no come, qué aire respira, qué modelo de sociedad lo estresa, qué modelo de empresa le da vida. Es decir, tengo que ver multifactorialmente el caso. Y esto me invita a considerar que la investigación tiene que ser global, integral, no monodisciplinar, ni tampoco transdisciplinaria, sino globalmente integrada. Porque la realidad nos hace conocer su metodología, donde todo está combinado e intercombinado. Y este modelo social ancestral es ese modelo de la unidad, donde todo está unido, nada está separado. En cambio, este modelo actual es un modelo de la no unidad. ¿Por qué? Porque el ser humano no está unido a la naturaleza. No está unido a los ciclos inmediatos de la naturaleza, a los ciclos mediatos de la naturaleza. No está unido a la totalidad planetaria, a la totalidad cósmica, a la totalidad caósmica y a todo el todo. Entonces, esto que tú llamas Ayu, que Roberto llamó Ayu, es en sí el nombre en Runasimi de este modelo, entre comillas, modelo de sociedad, de cultura y de civilización, que es una alternativa que la puedas vivir. Si no lo puedes vivir colectivamente, porque es difícil cambiar toda esta maquinaria del sistema, lo puedes vivir individualmente y con tu familia. Y aquí en el mundo andino se dice, es tiempo de Pachacuti, en 1992. Pero el Pachacuti implica cero cambios. El ser humano sigue más alienado, más enajenado, más convertido en un simple ser humano virtual manejado por los medios. De modo que este ser humano es pues el ser humano que caracteriza esta sociedad. Este ser humano antropocéntrico, etnocéntrico, separado de la naturaleza, donde no siente, no piensa, porque está programado por neuroprogramaciones lingüísticas cotidianas. Yo recuerdo, tú habrás leído en 1960, 1961, a un teórico del pensamiento crítico, que es el autor de la sociedad del hombre unidimensional o la sociedad cerrada. ¿No? Él decía, Herbert Marcuse, él decía, en ese entonces, 1960, la sociedad tecnológica está tan avanzada que controla al ser humano hasta en sus instintos. Entonces, este modelo de sociedad es el modelo de sociedad que ha separado de la no unidad al ser humano de su unidad con la totalidad. Entonces, la responsabilidad no cae en el modelo de sociedad, en el modelo de cultura, en el modelo de civilización, que es el de la no unidad. Y curiosamente, este modelo ha hecho involucionar biológicamente al hombre. El ser humano como tal ha involucionado. ¿Por qué? Porque la parte, entre comillas, no humana que tenemos, nuestros virus y bacterias han evolucionado y el humano ha involucionado a causa de tanta alimentación inadecuada, tanto aire contaminado, tanto smog y tanta contaminación que viene por los medios. Y una mala educación, entre comillas, que no forma, sino desinforma. Un proceso de socialización que no socializa, sino desocializa. Un proceso de cultura, de endoculturación que hace que el ser humano esté más lejos de cultivarse,
ya no se cultiva, ya no se cultura. Entonces, esto es el modelo Ayu, cómo el ser humano escoge la posibilidad de vivir individualmente o colectivamente un modelo de la unidad con la naturaleza, con la sociedad de estrellas, de planetas que están en el cosmos y en el caos. Y curiosamente, este modelo de sociedad antiguamente existía. No se trata de volver al pasado, se trata de ver que el ser humano ancestral era más sabio que el ser humano del presente. Y tenía una cientificidad tal, su ciencia era tal, su sabiduría tal, que ellos conocían antes que Einstein la unidad del espacio y tiempo-espacio. Antes que Bohr ya sabían la realidad unificada total. Entonces, ¿qué resulta? Y más aún, lo más curioso es que ellos sabían que el genoma humano no se forma con 23 pares de cromosomas. Habían superado ya el proyecto del genoma humano estadounidense o de todas las empresas capitalistas. Tenían otra percepción del genoma. Estamos viendo realmente tal vez el seguimiento de una cientificidad que tiene que recuperarse, pero con otros criterios epistemológicos, con otros criterios nociológicos y ontológicos. Y en esta economía y en esta sociología no hace otra cosa que estudiar el mercado de la producción para no cambiar al ser humano. Yo no encuentro una propuesta económica, entre comillas, que motive el cambio. No encuentro en la universidad, tampoco ningún colectivo que me diga, José, este modelo de economía es una opción para que se salga del sistema y las cosas cambien. Entonces veo que se aplazó la economía y se aplazó la sociología y se aplazaron las ciencias sociales, porque no hay una propuesta coherente y correcta para salir, ¿no?, de a pocos o más rápidamente o con ritmos diferentes de este modelo de sociedad, de civilización y de cultura que aplasta al ser humano y lo hace totalmente, entre comillas, capital variable y capital constante de los grandes capitales. Ya más que alienado, más que enajenado, esto es un objeto total. El ser humano ha sido objetivado como mercancía donde sus órganos tienen valor, su sangre tiene valor, sus ojos, su pelo, su cabello, sus genes. Ese es el modelo Ayu, entre comillas, pero como el mundo que te escucha no puede hablar de Ayu, que hablemos del modelo de la sociedad, de cultura y de civilización de la unidad, que es más grande, ¿no?, que es policromático, no es monocromático. No es, entre comillas, patrimonio de una sola cultura, de un solo pueblo. Es patrimonio de todo ser humano que tiene que reconstituir su identidad, de ser una entidad diferente y semejante a la totalidad y a cualquier otro elemento de la totalidad, donde todos somos diferentes y semejantes, y nunca iguales. Es por eso que en este sistema antiguo había pues realidades y no principios, como del consenso, el equilibrio, la complementariedad y la identidad. No había democracia, había consenso. Antes de Pericles, antes de Atenas, antes de Napoleón, antes de la Revolución Francesa, antes de nuestra Constitución. No había justicia, había equilibrio. Busquemos el equilibrio. No había libertad, había complementariedad. No había dignidad, sino tu identidad. El ser humano vive la miseria y decimos, respetemos tu dignidad, cuando hemos olvidado el respeto a su identidad de ser humano pleno y total. Es decir, pues este es un concepto de Ayu que te da la pauta de abrirte más allá, ¿no?, en una polémica contigo mismo y con otros, ¿no?, que apuestan al orden establecido. ¿Otra pregunta? Claro. Sin embargo, me gusta rescatar esta idea o este sentido de un todo vivo, que va mucho más allá de lo que algunos, trataron de definir el Ayu como el conjunto de grupos familiares en una sola comunidad, y
me gusta esta idea de que nos sugiere una comprensión tierna de una preocupación por el todo y del cuidado necesario consigo mismo y con los demás, sean estos seres vivos o seres que aparentemente no tienen vida, pero nos has explicado muy bien, todo tiene vida. Y justamente hay que sacar el concepto de los parámetros etnocéntricos, que son los caminos, los nexos para la dominación conceptual. Entonces, si tú le sacas el concepto sustantivo lingüístico, ¿no? lo despojas del concepto y te quedas con la realidad, la unidad. La unidad de la vida del ser humano en todas sus dimensiones como tal, de un modo integral, con la totalidad. Entonces, este ser humano tiene dimensiones, la dimensión de lo específicamente humano, ¿no? La dimensión de lo no específicamente humano por lo que es naturaleza inmediata. ¿Cómo yo no voy a ser solar, ni tú solar, ni ella lunar, ni él lunar? Si el Sol nos lanza su energía electromagnética, con eso la micorriza se activa en el suelo, aparecen las bacterias y aparece la germinación. Somos algo solar porque comemos lo que el Sol hace de su energía en la hermana planta, lo que hace de su energía en nosotros. Nosotros no tendríamos capacidad de ser si no comemos la energía total que va a nuestras mitocondrias, y nuestras mitocondrias se encargan de producir el ciclo de Krebs y tener energía electromagnética. Más grande que el cerebro, para que veas, en este afán de vender el mensaje a la neurociencia, quienes viven de este mensaje inadecuado, hay que rescatar el mensaje de la mitocondria. La mitocondria a nivel celular es la que produce la energía, a partir de la ingestión de buen agua, buen aire, buenas proteínas, buenos carbohidratos y buenos fosfatos. Ahí está el sol, está la luna, está todo. Por eso cuando comemos en esta mesa, tenemos que agradecer, no a un Dios, sino agradecer a la totalidad, que se ha convertido en alimentos individuales, que son nuestros hermanos, que tenemos que compartir con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, y que se transforman en nosotros en seres vivos otra vez. La vida, según la primera ley de la termodinámica, no se acaba, es continua. Y también los antiguos lo sabían. Cuando decían, todo es efímero y todo es eterno. Todo es mortal y todo es inmortal, no había dicotomía. Entonces, cuando tú conviertes, ponte en la carne pollo que comes, lo conviertes en parte tuya, el pollo vive en ti. Estás viviendo la unidad con el pollo. Es decir, es un sentimiento cabal que redefine cuando se hace conceptos de la ciencia, que tiene que hacer diálogo intercientífico hoy día entre, digamos, la ciencia oficial, ¿no?, y la ciencia ancestral, que tiene pruebas. ¿Cómo se hizo astronomía anteriormente? ¿Cómo se construyó pirámides si no había geología? Si no había estudio de suelos, si no había estudios astronómicos, si no había matemáticas. ¿Cómo? Tenemos entonces que rescatar una ciencia ancestral que es parte de una sabiduría que tiene su propia epistemología y su propia ontología y su propia gnoseología. Y ontológicamente el científico ancestral no era un observador, era parte de la realidad. En cambio hoy día todos observamos, no hablamos con lo que estamos, entre comillas, investigando. Y lo vemos al objeto que investigamos como el otro. Porque en la antigüedad no había alteridad. Uno era el otro y el otro era uno. ¿Algo más? Sí. Bueno, a partir de esta concepción de vida en Ayllu, entonces hemos vislumbrado otro sentido de sociedad, otro sentido de economía, otro sentido de gestión política del espacio que se nos asigna prestado. Y yo concluiría que podríamos traducir
esa forma de vivir en unidad, en un todo vivo, en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras comunidades. ¿Y es posible? Es posible, pero cuesta mucho. Por ejemplo, nuestra universidad tiene que ser intercultural. Y nuestra universidad es meramente intercultural. La interculturalidad ha sido abandonada. No hacemos una investigación con 2 epistemes. No es diálogo intercientífico. Y todo lo que sale es mono-occidental. Y no se ensarta y no se hunde en las realidades de carácter social, políticas y económicas inmediatas. Nuestra universidad, estás viendo el último congreso educativo, deja mucho que desear. Nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo también deja mucho que desear en la educación regular. Entonces no hay pues en el país una opción de poder nosotros, si en la universidad no damos, entre comillas, y en el colegio no damos con óptimas salidas, ¿no? Los seres humanos que no vamos a la universidad no tenemos opción. Sin embargo, hay espacios. Por ejemplo, estaba leyendo un trabajo de una doctorante que decía, en Cami, en la fiesta minera, a los niños no le daban alimento. Pero en el campo, a los niños sí le daban alimento. Entonces, el criterio occidental es excluir a quien hay que excluir. Pero en el campo no se excluye a nadie, todos están juntos, todos comen juntos al mismo tiempo. Es bien difícil, pero es posible por lo menos a nivel individual y con pequeños colectivos o en pequeños barrios, ¿no? Lo que se puede llamar economía arcoíris, como bien hablaba en un momento Roberto, ¿no? Una economía policromática. Es bien difícil. A ver, ¿quién ha leído la CPE completa? Pregúntale a un ciudadano de qué contiene el artículo 6 de la Constitución. O cuál es el contenido del artículo 1. Y eso que no somos sociedades ágrafas. Es bien difícil, pero es posible cuando el sentimiento siente. No se trata que la cabeza comprenda, sino el sentimiento sienta y luego haga. Por eso el consenso es sentimiento y el hacer es vivir en equilibrio, ¿no? Para que uno se complemente con el otro. Y uno logra eso si identifica en identidad, ¿no? Con el otro, se siente diferente y semejante y he ahí su título de sabio. Esos son los, entre comillas, podemos llamar en quechua los 4 sumac, ¿no? El sumac munay, el sumac causay, el sumac kama y el sumac yachay. Pero una mesa tiene 4 patas, no puede tener una sola. Aunque una puede contener a las otras, mejor que cada una se contenga, ¿no? A sí misma y a las otras. Son 4 por 3, 4 por 4 y 6 patas, es más grande. Es bien complejo, no es tan fácil hablar por estos medios. Bien complejo eso. Pero es posible que tú cambies, es posible. Es posible que tu esposa cambie bien, que tus hijos cambien, pero a veces un hijo te dispara por la culata, ¿no? Y bueno, es tu hijo siempre. ¿Otra preguntita? No, yo creo que cerramos porque el tiempo ha pasado, pero muchísimas gracias por haber estado en el programa, ha sido muy interesante y bienvenido para una próxima oportunidad. Con todo gusto, hermano, con todo gusto estaremos a tu disposición. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con José Mario Illescas Pompilla, él es antropólogo e investigador. Quise retomar un poco un tema que es fascinante, pero que hay que entenderlo muy bien, el tema del ayllu. Yo he visto un programa que conducido por la doctora Tatiana González
y que fue dedicado al helio como una opción civilizadora. Me llamó mucho la atención. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado, que hayamos podido dejar una semilla y que esa semilla ustedes la puedan cultivar hasta brotar en una hermosa planta y bueno, y seguir reflexionando alrededor de estos temas. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.